Estamos ya. Buenas noches a los compañeras y compañeros de la Universidad Central del Ecuador, a todos los participantes de la comunidad universitaria y al público en general que se suma a esta transmisión. Como es de su conocimiento, este es el lanzamiento del Noticiero Central en su primera emisión. Lo haremos con periodicidad semanal, será todos los lunes. En esta ocasión, la dinámica que nos convoca es hablar sobre los hitos coyunturales que han marcado la semana. Para ello nos acompaña Hernán Reyes, profesor de la Universidad Central, reconocido académico y además analista político. Buenas noches, Hernán. ¿Qué tal, Sebastián? Muchas gracias por la invitación y me alegro que inauguren este espacio de información, de debate, de opinión. Creo que es extremadamente importante ahora que sobre todo se acerca a procesos electorales, que es cuando más la ciudadanía debe estar al tanto de los temas que son parte del interés público, del interés nacional, que haya espacios como este. Muchas gracias, profesor. Un poco para iniciar este diálogo, iniciaremos con una recopilación, un recuento de los hitos trascendentales que sucedieron en la semana anterior, obviamente bajo la perspectiva de este entrevistador. Les comentamos que, bueno, no ha dejado de pasar el tema universitario. Desde el día lunes, el tema del recorte sigue perenne en el debate público. Observamos que mediante una entrevista en Majestad FM, Florinela Muñoz, rectora de la Universidad Politécnica Nacional, anunció que el recorte, en definitiva, les limita el tema de ampliar los cupos. También mencionó que está en riesgo la existencia del Instituto Geofísico debido a que el financiamiento depende directamente de este centro de estudios, ¿no? El día martes 22 se calificó 5 juicios cinco pedidos de juicio político contra Richard Martínez en el CAL. El paso siguiente sería que la Comisión de Fiscalización asuma los casos. Además, fue muy sonado el tema Senagua, en el cual está vinculado Walter Solís, secretario de Agua en aquel entonces, en torno a irregularidades entre el 2012 y 2013. También tenemos el tema de alguna digresión en cuanto al tema del partido de Barcelona Sporting Club con Flamengo, en donde el COE cantonal dio una indicación y a la final lo que sucedió fue totalmente lo contrario. También tenemos el tema del caso Sobornos, que el martes de la semana anterior ya pasó al tribunal de juzgamiento para que se habilite la sentencia en torno al caso. Un caso igual bastante controversial, ¿no? Pues se resolvió la casación en 20 días y bueno, justo podemos contraponer con un evento que se dio en meses anteriores en las inmediaciones de la Universidad de Guayaquil, en torno a la explosión que hubo en los parqueaderos. Resulta que los implicados fueron ya liberados porque caducó el tiempo de indagación, entonces a la final no existió juzgamiento. También tenemos que se reabrió el caso Daniel Salcedo, quizá en un sentir novelesco a mi criterio, pues el miércoles de la semana anterior fue capturado el piloto de la avioneta. También tenemos que actualmente están inscritos 3 binomios electorales: Andrés Arauz, Rafael Correa, eh, está Guillermo Lazo, Alfredo Borrero, y también se encuentra el binomio de Gustavo Larrea con Alexandra Peralta. Además, del día jueves, el país vivió una movilización masiva en apoyo al binomio Arauz-Correa debido a las presuntas incidencias de fuerzas políticas externas en la calificación de este binomio. También el día viernes nos sorprendió la emisión de 2 decretos, el 1157 y el 1158, en los cuales en el 1157 se hablaba de un bono de $240 en favor de las personas en situación de vulnerabilidad, y el 1158 que apelaba a la liberación de los precios de combustible. Ante ello, el Ejecutivo ofreció un comunicado oficial en el cual dijo que los precios estarían regulados por banda. Finalmente, el fin de semana nos sorprende igual el tema de Jacobo Bucarán, en este sentir de que se revive el caso de los hospitales. Y finalmente, lo que estamos viviendo hasta el momento, el día de hoy, una movilización por el Día Mundial del Aborto y bueno, en el marco del veto total por parte del Ejecutivo en torno al COS.
y son cosas que nos llaman bastante la atención y también las premisas, los augurios para el día de mañana en torno a movilizaciones nacionales en respaldo a cierto binomio político, debido a que se presume o sea, se ve algunos vicios de nulidad en torno al caso. Estimado profesor, ¿cuál es su perspectiva en torno a lo que ha sucedido en la semana que concluye? Bueno, Sebastián, luego de escuchar la larguísima lista de temas, por decir al menos turbulentos, que se ha mencionado y que son el resultado de la aplicación de acciones y de políticas públicas por parte del gobierno del presidente Moreno, que finalmente terminan atentando contra la estabilidad, contra el buen vivir, contra la posibilidad de que las personas ejerzan sus derechos en todos los ámbitos, porque en realidad esto va creciendo desde hace ya varios años, o quizá inclusive desde el propio inicio de este gobierno. Creo que vamos llegando a la etapa final. El gobierno está ya en caída, digamos, y de salida, como comúnmente se dice. Son los últimos meses de estadía en Carondelet. Parecería ser que, de alguna manera, Moreno y el círculo que le rodea, así como los aliados políticos, porque hay que hacer un análisis también en ese sentido, ya parecería ser que han decidido que ya es una raya más al tigre cada una de estas acciones que sin razón están tomando, o mejor dicho, desde una razón que finalmente lo que hace es defender los intereses de determinados grupos de poder, que son los que finalmente han permitido, han rodeado primero y luego le han permitido mantenerse en el poder y mantener una suerte de gobernabilidad autoritaria al gobierno de Moreno. Yo básicamente resumiría todo el largo listado de temas noticiosos que usted mencionó, Sebastián, lo reduciría, digamos, a tres grandes aspectos, a tres grandes ejes. Por un lado, sigue habiendo políticas de carácter económico que a la larga están devastando la economía del país y sobre todo las economías familiares de los sectores sociales más vulnerables. El tema el tema de la liberalización de las tasas de interés activa, por ejemplo, que cobran el sistema financiero y los bancos a los usuarios, que ahora ya no va a ser realizado por el Banco Central con un techo máximo, sino va a ser realizado por la Junta de Regulación Monetaria y va a ser, digamos, semanalmente calculado hasta tener nuevos techos, según dicen, en el paso de unos meses, hasta que se aplique totalmente la metodología. Significa un golpe brutal, por ejemplo, a aquellas personas que por las razones de la pandemia y por haber perdido el trabajo, por haber perdido gran cantidad de ingresos familiares, por disminución de sueldo y por una serie de necesidades, inclusive de carácter sanitario, de gastos en que incurrieron para curarse o curar a sus familiares, los propios bancos están en una feroz campaña para refinanciar los créditos. La gran pregunta, como ya han dicho varios analistas económicos, es a qué tasa de interés se van a refinanciar los créditos. Y hay economistas que están planteando que tenga mucho cuidado la gente cuando refinancie un crédito con la banca, porque finalmente ese refinanciamiento le puede salir extremadamente caro en el sentido de que las tasas nuevas van a ser tremendamente superiores a las anteriores. Por el otro lado, hay también la liberalización de los precios de importación de productos derivados del petróleo, incluyendo el GLP, el gas licuado de petróleo, lo cual es un atentado también para la canasta familiar, en el caso de este último, para el gasto que incurren quienes tienen vehículo y por supuesto también el transporte público. Esto va a la larga, inclusive solamente estas dos medidas van a la larga, como dicen algunos analistas y expertos, podrían generar un proceso de inflación en la economía ecuatoriana. Acordémonos que es una economía dolarizada, donde un proceso de inflación por esta vía podría ser tremendamente devastador, digamos, para el sistema monetario del país e inclusive poner en riesgo la dolarización. Yo me pregunto, ¿por qué Moreno hace esto? El otro gran eje, el tema de las cortinas de humo. Yo no considero más que cortinas de humo estos casos que selectivamente ha escogido la Fiscalía para perseguir alrededor, por supuesto, de temas reales y objetivos de hechos de corrupción evidentes que han existido, sobre todo el caso donde está inmiscuida e involucrada la familia Bucaram, por ejemplo, pero que finalmente con la venia y con digamos, el maridaje que tiene el gobierno de Moreno con los grandes medios privados de comunicación, resultan ser cortinas de humo que
se lanzan al mismo tiempo como noticias cuando el gobierno, por el otro lado, está tomando todas estas medidas que acabo de mencionar. El tercer tema, digamos, el tercer eje temático es el tema político electoral. En un país donde no solamente hay un gravísimo proceso de desinstitucionalización política, donde el nivel de credibilidad del gobierno parecería bordear el 5% apenas, y el nivel de credibilidad que la gente tiene en instituciones como el Consejo Nacional Electoral es quizás cercano al 10, al 12%. En una coyuntura como esta, las autoridades electorales, obviamente presionadas por el gobierno, que quiere efectivamente cubrir su salida el próximo año, cuando ya tenga que hacer transición de gobierno, y los grupos de poder económico, especialmente, digamos, representados por el Partido Social Cristiano y el Movimiento Creo, también de otros pequeños partidos y de otros grupos de interés y de presión fuertes, como los bancos, los sectores empresariales, importadores, los sectores de la gran industria, etcétera. Lo que están planteando es que finalmente se vicie el próximo proceso electoral a través de lo que ya se rumora como la descalificación, por ejemplo, no solamente de una, en redes sociales inclusive, y hay un rumor, y el rumor, los rumores de acá en este país vienen por algo. Se habla de dos binomios: el binomio de la Revolución Ciudadana, el binomio encabezado por Andrés Arauz, del correísmo, y el binomio también de Yacu Pérez, que es el binomio del movimiento indígena y de su brazo político Pachacuti, que por distintas razones parecería ser que están con la soga al cuello, en el sentido de que podría haber un proceso de descalificación de los mismos, basándose en razones de carácter formal, donde evidentemente los entendidos en la materia, los abogados, sobre todo aquellos expertos en derecho electoral, si es que hay dos abogados en este sentido, hay tres opiniones, no se ponen de acuerdo. Yo creo que esto es jugar con fuego, porque dada la situación de malestar general que tiene el país con el gobierno de Moreno, con las acciones que viene tomando, inclusive la última posibilidad que sería es la de un ciudadano poniendo libremente su voto por el candidato de su libre preferencia y de su libre opción, se vería coartada por estas medidas ya absolutamente desfachatadas, sin escrúpulos, sin vergüenza alguna, a través de lo cual se ha presionado al Consejo Nacional Electoral, compuesto por delegados prácticamente de estas fuerzas políticas de la derecha que quieren llegar al poder el próximo febrero a como de lugar, y finalmente se podría generar un ambiente de extrema turbulencia las próximas semanas y meses en el Ecuador. Muchas gracias, Hernán. Me parece importante también un poco analizar el contexto del Fondo Monetario. Recordemos que el día 28 de agosto se celebró un nuevo acuerdo de cara al desembolso de 6.500 millones de dólares. Como observábamos, las acciones urgentes redundaba en el recorte del gasto público. Entonces, en este contexto, días después, se menciona que en efecto se da paso al recorte presupuestario, y ante ello hemos visto varias posturas. Por una parte vemos bueno, a la CENESID junto con su secretario tratando de defender esta cuestión, diciendo que es asunto de las autoridades de cada universidad ejecutar de la forma correcta el presupuesto para que no inciden los estudiantes. Y tenemos posturas también de varios rectores, ¿no?, de universidades públicas, entre ellas la rectora de la Universidad Politécnica Nacional que comentábamos en un inicio. ¿Y qué podemos esperar? ¿Qué observamos en casa adentro, en la central? Usted es profesor de esta institución. No sé, ¿usted ha escuchado algo al respecto en torno al recorte desde las autoridades? Bueno, hagamos un poquito de historia reciente nomás. El recorte hecho a la educación superior es un recorte anticonstitucional o inconstitucional, un recorte que lamentablemente, con la complicidad de la Corte Constitucional ecuatoriana, finalmente devino en recorte efectivo. No se paró eso ni se obligó, como debía habérselo hecho en aras de la Constitución que tenemos, al Ministerio de Finanzas a devolver los fondos que quieren, digamos, quitar a la Universidad Ecuatoriana, perjudicándola de manera gravísima.
porque es el recorte de tal magnitud que finalmente va a significar un recorte de personal absolutamente necesario para garantizar la calidad de la educación superior, más aún en condiciones de pandemia, en condiciones de cuarentena, donde la educación online o virtual se ha convertido, digamos, en la única salida y donde se requiere todavía mayor esfuerzo por parte de los docentes y de las propias universidades para poder proteger efectivamente la calidad educativa de sus estudiantes. En ese sentido, no solamente se va a despedir profesores contratados, se habla de que alrededor o cerca de 700 profesores ya prácticamente el día de pasado mañana, el día miércoles, sería su último día laborable en la Universidad Central y finalmente saldrían de nómina, ya no se les pagaría su sueldo y su contrato terminaría. Toda esa sobrecarga, mejor dicho, toda esa carga horaria significará una brutal sobrecarga para quienes somos profesores titulares o profesores de planta en la universidad, que finalmente ya de por sí, en este semestre donde todavía en muchas de las facultades todavía no se había despedido a los profesores ocasionales, vamos a recibir las horas adicionales y por supuesto inclusive el número de estudiantes por paralelo a nivel virtual va a crecer enormemente. No nos olvidemos que no se trata de que estamos frente a una sola pantalla y que no importa que sean 100 o 200 estudiantes o 30 los que estén al otro lado. Hablamos de que hay que preparar trabajos, hay que preparar tareas, hay que preparar foros y hay que de alguna manera también, y lo más grave de todo, calificar trabajos. No es lo mismo calificar 30 trabajos o 40 trabajos, que ya de por sí es bastante, que calificar 60, 70, 80 trabajos. Desde ese punto de vista, a mí en particular me ha llamado la atención la pasividad de las autoridades universitarias en general. Básicamente ha habido solamente algunas voces que se han levantado con justa razón para demandar al gobierno el cumplimiento de la Constitución y la devolución a la universidad de este fondo que le quieren robar. Y desde ese punto de vista no vale de ninguna manera esa expresión, digamos que es, yo diría, cuasi fascista del ministro de Finanzas, que finalmente parece que se ha hecho carne en todas las acciones y prácticas de este gobierno, de decir la realidad ha superado la legalidad y por lo tanto aguántense nomás porque no hay plata. No se trata de eso porque plata, por ejemplo, para hacer importaciones de material y de dotación policial y militar, precisamente en aras de reprimir las futuras, que ya se sabe que van a haber manifestaciones y protestas en las calles, sectores totalmente inconformes e indignados con la acción del gobierno, plata para eso sí hay. Plata para otros gastos que el gobierno está incurriendo también hay. Plata para rifarse, por ejemplo, a nivel de la deuda externa, que es lo que hizo el ministro Martínez, cuando prácticamente jugó a la ruleta con bonos ecuatorianos, los invirtió y finalmente hubo una pérdida millonaria y nadie le dice nada y todavía sigue muy campante. La Asamblea no le ha destituido a través de juicio político como debería haber sido, ahora sigue en carpeta y seguramente estarán negociando, quién sabemos, parte del gobierno con los asambleístas para que no le hagan juicio político a ella o finalmente los votos en el juicio político sean favorables o pase lo mismo con Martínez. Básicamente el rector de la Universidad de Cuenca, el rector de la Universidad Politécnica, el rector de la Universidad UTE han sido, digamos, los únicos rectores que han salido a hablar de frente y con la palabra fuerte que se merece este gobierno para decirles que lo que están haciendo está violando la ley, lo que está haciendo está perjudicando de manera brutal y grave a miles, a cientos de miles de estudiantes ecuatorianos, sobre todo aquellos que provienen de sectores sociales menos favorecidos, para que tengan el derecho el legítimo que tienen a la educación. Desde ese punto de vista, yo como profesor de la Central siempre me ha apersonado de las protestas que ya se ha venido haciendo en la Universidad Central. Lamentablemente todavía pocas facultades y pocas autoridades en las facultades, entre ellas la Facultad de Comunicación, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, en parte la Facultad de Economía, quizá algo la Facultad de Filosofía, pero el resto de facultades, muchas de sus autoridades han decidido simplemente tomar la cómoda posición de dejar ver, de dejar hacer, de dejar pasar, simplemente de poner la firma para la salida de los profesores contratados.
afectando gravemente a los profesores de planta y, sobre todo, afectando gravemente la calidad de la educación de los estudiantes. Por eso es que se ha enviado al Consejo Universitario desde varias facultades, especialmente desde la central, porque yo adherí varias veces a dos documentos, uno dirigido al Consejo Universitario en pleno y otro dirigido a la propia federación, a la FAPUC, a la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de la central, que hasta hace no mucho simplemente parecían estar incólumes ante lo que estaba haciendo el gobierno. Sin embargo, ahora que ya se llegó el día, porque estamos a 2 días de que salga ese contingente considerable de profesores ocasionales, no se dice absolutamente nada. Es como que todo estuviera bien, se está terminando el semestre en la mayoría de las facultades, los profesores estamos ocupados de calificar, de las notas, etcétera, y los profesores ocasionales inclusive han llegado al extremo de decirles, ustedes para pagarles tienen que dejar asentadas las notas. Ustedes dejan asentadas las notas hasta este 30 y se van. Y les pagaremos quién sabe cuándo. Recién el día de hoy se acreditó el sueldo de agosto en la Universidad Central. Nos han venido retrasando el pago de sueldos por casi 2 meses de manera periódica durante todo el presente año. Han venido haciendo lo mismo con distintos funcionarios del sector público y eso es un atentado a todos los derechos humanos, porque ahora la gente que ha sido reducida, ha sido mermada en su salario, la gente que muchos han sido despedidos de sus trabajos, quienes no han sido despedidos y no son pagados como funcionarios del Estado, el Estado no cumple su compromiso, obviamente no tienen dinero para sufragar los gastos familiares. Por lo tanto, yo creo que la situación es insostenible y desde ese punto de vista, como yo decía, creo que es necesario que la Universidad Ecuatoriana vuelva por sus fueros y reclame de la manera altiva, como lo ha hecho permanentemente, ya sea por las vías legales, ya sea no solo acompañando, sino volviendo a plantear otro tipo de demandas de inconstitucionalidad por las medidas que viene tomando el gobierno y también luchando y protestando en las calles, porque lamentablemente aún a costa y a riesgo de la propia seguridad de quienes hemos estado en las calles protestando contra este gobierno. Es necesario que este gobierno sepa las barbaridades que está haciendo, que la gente no se va a quedar simplemente de brazos cruzados esperando a que terminen de destrozar el país. Correcto. Un poco interpelar este tema del FMI en su experiencia. ¿Qué nos puede comentar con los procesos que ha vivido quizá América Latina, el mismo Ecuador, en torno a la educación? Tangenciada por este tipo de acuerdos con el Fondo Monetario, en donde no es secreto que lo que se pretende es reducir el gasto público y quizá esta reducción del FOPEDEUPO se enmarca en ese contexto. Además, tengo unos datos más que versan en la misma sentencia que demuestran que no solo es la educación superior. Por ejemplo, Richard Martínez ya disminuyó 7 millones al servicio de atención familiar para la primera infancia, que era la educación inicial. Entonces ahí está ya un hecho, ya está un ejemplo de privatización en la educación inicial. También tenemos que la reducción del FOPEDEUPO, que es de 98 millones, y también la reducción que ya se fraguó por parte del Ministerio de Finanzas de 274.000 para la educación básica superior. También tenemos recortes en los proyectos de alfabetización y posalfabetización. Entonces, es un tema estructural que vincula a toda la educación. También uno de los ministerios más golpeados con los despidos ha sido el Ministerio de Educación. Según datos propios, con simples sumas y restas de las nóminas, de entre diciembre y agosto han salido como 10.000 funcionarios entre docentes y administrativos. No sé si usted nos puede alumbrar y usted considera que existe una relación entre los acuerdos de intención fondomonetaristas con el sistema educativo. Absolutamente sí, porque para el Fondo Monetario Internacional la mejor política es aquella que plantea una reducción del tamaño del Estado, especialmente una reducción focalizada en las áreas que ellos consideran no prioritarias como soporte y como sostén de lo que ellos llaman sectores productivos. En ese sentido, la salud, en ese sentido, la educación, en ese sentido, la seguridad social, en ese sentido, los propios derechos laborales son las áreas donde más se golpea por parte del Fondo Monetario Internacional, a pretexto de hablar del macroequilibrio fiscal
da pretexto de hablar de esta llamada famosa política de austeridad, entre comillas, membrete bajo el cual lo que están haciendo es efectivamente ir restando estos recursos que finalmente son los que mantienen a vastísimos sectores de la población ecuatoriana, prácticamente con el derecho a poderse educar, el derecho a poderse curar en las casas de salud, el derecho a poderse jubilar, inclusive el derecho a poder tener ingresos familiares para una vida digna, aunque todavía los ingresos familiares en este país, dados los niveles de desigualdad, se alejan mucho, digamos, de lo que podría ser la canasta básica familiar entre sectores cada vez más amplios. Esto es lo que ha provocado efectivamente, y el Fondo Monetario Internacional ya lo sabía, por eso se habla de política de shock. Shock quiere decir golpe, un golpe brutal a las familias, a los ciudadanos. Por eso se habla ya de aproximadamente 1 millón de desempleados en el Ecuador, que sumados a quienes tienen un empleo, de alguna manera subempleo, un empleo en condiciones de precariedad, a quienes de alguna manera han recibido, como se habla en las encuestas, un 40% de personas han sufrido una reducción de aproximadamente 40-50% de su sueldo. Esto sumado a las leyes que de manera cómplice la Asamblea Legislativa ha hecho en favor de esta política fondo monetarista aplicada por el gobierno de Moreno, ha significado no solamente legitimar, legalizar la flexibilización laboral, la llamada flexibilización laboral, y con eso el despido de estos trabajadores sin indemnización por parte de muchas empresas, o si no, la reducción del 50% de los salarios, y el pasado 14 de septiembre se cumplía el plazo para que las empresas que reducían el salario por época de pandemia y de emergencia lo puedan prorrogar hasta por 2 años, y muchas empresas ya el pasado 14 de septiembre prorrogaron la disminución de hasta 50% de salario por 2 años más, lo cual es una verdadera barbaridad. Estas políticas de ajuste estructural, estas políticas de shock, lo que finalmente tienden es hacia, por un lado, achicar el gasto del Estado en estos sectores, y por el otro lado, aumentar los niveles de endeudamiento externo del Estado. Es deuda, más deuda para pagar más deuda con los mismos organismos que nos prestan para pagar más intereses todavía, y finalmente destinar los ingresos que tiene el Estado, más allá de que estén mermados por la época de pandemia, cuando ya se vaya normalizando la economía, esto ya quedará escrito en piedra, los ingresos que genera el Estado dirigidos precisamente a los grandes sectores del comercio, de la industria, a los sectores exportadores, que son los que efectivamente viven a costa del Estado. Entonces es como la política de decir que el Estado deje de ser el garante de los derechos de las personas, de la gente, sobre todo de aquellos que más necesitan, y se convierta más bien en el garante de la rentabilidad, en el garante de las ganancias de los sectores de élite económica, son los que han lucrado y han vivido cuando uno mira la historia económica de este país las últimas décadas. Muchas gracias, profesor. Un poco para solventar una inquietud que surge, la pongo ahora en pantalla. El tema de cierre de facultades no está dicho, sino lo que peligra son ciertas carreras debido a que su planta docente es en su mayoría profesores a contrato. Es el caso de las modalidades semipresenciales de la Facultad de Filosofía y también de la carrera de música de la Facultad de Artes. Entonces, según datos de Paul Velázquez, que estuvo en este mismo espacio hace un mes, nos comentaba que el 80% de la planta docente de las carreras semipresenciales son efectivamente profesores a contrato. Continuando con esta conversa bastante amena, en esa misma lógica de extrapolar los sentidos, ¿no? Como que quienes tienen recursos y quienes no tienen, entre ricos y pobres, hago una reflexión en cuanto al decreto 1157, donde se estipula que a las personas en condición de vulnerabilidad se les dará un bono de $240. Con esta perspectiva, por un lado, tenemos un aliciente, por así llamarlo, desde la lógica del Estado, que entregan como dádivas a los pobres, y para los ricos tenemos liberación para que puedan importar libremente los combustibles, y lo que usted comentaba sobre liberar las tasas máximas del sistema financiero. Entonces, quizá esta lógica responde a marcar las diferencias entre los ricos y pobres, y en efecto dejar a un país con clase media reducida y
o en su defecto llevar a la clase media hacia la situación de pobreza? Así es, en el clásico discurso del Fondo Monetario Internacional, las economías deben ser competitivas en la era de la globalización. ¿Qué significa que una economía sea competitiva? Que pueda finalmente ofertar para el comercio o para el mercado mundial productos a menor precio. ¿Quiénes son aquellos que significan una parte del costo de esos productos? Son precisamente la mano de obra, son los trabajadores. Por lo tanto, el modelo fondo monetarista lo que plantea es reducir no la tasa de ganancia o la tasa de utilidad de aquellos que son intermediarios o de aquellos que son los dueños del capital. Lo que más bien plantea es reducir el costo, el tamaño de la masa salarial, es decir, de los pagos que se hace, la remuneración que se hace al trabajador. Desde ese punto de vista, a mí me parece que es absolutamente nefasto en un país como el nuestro, actualmente con una economía dolarizada, se pretende efectivamente, más aún en época de pandemia, efectuar precisamente este tipo de política. No nos olvidemos que el Fondo Monetario Internacional a la larga resulta ser el agente que está vía la política de condicionalidad económica para firmar los sucesivos acuerdos que hace con los gobiernos, es el agente que en la práctica está tomando decisiones internas sobre la economía del país. ¿Dónde quedó la política de soberanía económica? Está presente en la Constitución de Montecristi y que ahora ha sido prácticamente echada al tacho de basura. Desde ese punto de vista, creo yo, los ecuatorianos lamentablemente estamos todavía bastante, digamos, vendados los ojos, porque, como yo mencionaba con anterioridad, los grandes medios de comunicación se han prestado de la manera más impune, de la manera más antiética, a cubrir precisamente y a dar aval a esta política económica y a esta política antisocial, porque no se puede hablar de política social del gobierno de Moreno, manteniéndonos prácticamente entretenidos con, por un lado, las disputas de persecución política que existen en el Ecuador, con respecto al gobierno anterior, con respecto a determinados adversarios políticos, con respecto a cualquiera que se le plante y se le critique, que esté criticando las políticas de este gobierno. Por el otro lado, nos mantiene entretenidos con respecto a las supuestas medidas y acciones que el gobierno está tomando para luchar contra la corrupción. Por ejemplo, es muy curioso que estallen prácticamente al mismo tiempo los escándalos, por un lado, de la familia Bucaram, por el otro lado, este escándalo del ex ministro de Agua, Walter Solís, del correísmo, y por el otro lado también el estalle, sobre todo este escándalo del ISPOL, de la seguridad social de los policías. Sin embargo, de lo cual el gobierno plantea, sin ninguna sangre en la cara, la ministra de Gobierno plantea que no se va a correr riesgo de ninguna manera con las pensiones jubilares de los policías. Esto quiere decir, en resumidas cuentas, que el Estado ecuatoriano sí va a hacerse cargo de el desfalco enorme de varios centenares de millones de dólares que han hecho las sucesivas administraciones del ISPOL con plata de los ecuatorianos, pero a la universidad ecuatoriana, pero a la educación inicial, pero a la educación básica superior, pero a la educación tecnológica, pero a los sectores de la economía popular y solidaria, para ellos no hay recursos de parte del gobierno. Por eso es que esos bonos que se está planteando ahora no son sino parte de esta cortina de humo. Sería bueno que el gobierno diga cuál es el monto total y a cuántos destinatarios va a llegar este bono de $240. ¿A quiénes se focalizó? Porque para eso ha servido el Ministerio de Inclusión Social y Económica, para reducir el tamaño de los destinatarios del bono de desarrollo humano. Querríamos nosotros saber información fidedigna de cuántos destinatarios del bono de desarrollo humano han sido excluidos ahora de la nómina de ese bono. Y finalmente hay hasta temas que son anecdóticos, risibles, si es que no indignasen tanto. ¿A cuántos artistas, por ejemplo, llegó ese bendito bono de $60 que el inefable ministro de Cultura, Velasco, que ahora ya, por lo que he visto, ha renunciado, se lanza a la candidatura presidencial encabezando el partido de gobierno, el partido político al cual se pertenece la ministra de Gobierno? ¿A cuántos artistas llegó y cuál es el monto total? Son migajas. Es como usted decía, Sebastián,
es una política caritativista que intenta disimular el tema de fondo. Y el tema de fondo es que los grandes rubros de inversión pública destinados a la educación, destinados a la salud, destinados a la seguridad social, destinados a la economía popular y solidaria, esos grandes rubros son los que finalmente se ven acortados, los que finalmente se ven reducidos, para poder, como dicen los famosos economistas neoliberales, dejar saneada la economía. La economía ecuatoriana no va a quedar saneada después de este gobierno. La economía ecuatoriana va a quedar devastada, por un lado, y va a quedar absolutamente concentrada en manos de los grupos de poder económico. Eso es lo que va a acontecer ahora en febrero, cuando los ecuatorianos votemos para el próximo gobierno. Y evidentemente lo que el gobierno actual está queriendo hacer es tratar de implantar sus candidatos o su candidato. Es obvio que el candidato Lasso es el candidato, ha sido, es y será el candidato oficial de este gobierno, aunque haya otros que están ahí para simplemente llenar la papeleta, para que él les cubra las espaldas, si es que no hace lo mismo que hizo el actual presidente, meterle el puñal por la espalda a su antecesor. Muchas gracias, profesor. En definitiva, cabe buenas leyes, buenas armas, ¿no? El concepto maquiavélico está perenne en este gobierno. Pasando a otro asunto, ¿cuál es su perspectiva sobre el veto total del COS, del Código Orgánico de Salud? Bueno, es otro golpe brutal que da el Ejecutivo, que da Moreno, que dan los sectores que lo aplauden, que lo apoyan, a las demandas históricas de una serie de organizaciones sociales, especialmente de las mujeres ecuatorianas, por no decir de todos los ecuatorianos, que reclamamos desde hace muchos años que tengamos en el país un sistema nacional de salud adecuado, que sea eficiente, que sea ágil, que finalmente responda a las necesidades, sobre todo de los más pobres, de los más vulnerables, de los más necesitados, para quienes tenemos la suerte, por ejemplo, de tener un seguro médico privado, porque finalmente las instituciones donde trabajamos quizá nos han dado esa posibilidad. Nosotros somos una absoluta minoría en comparación con la gran mayoría de ecuatorianos que tiene, de hecho, cuando se enferma, y más aún en condiciones de pandemia, que recurrir a los hospitales públicos, a los centros de salud del Estado y también al Seguro Social. Eso es lo que estaba previsto, entre otras cosas, robustecer el carácter público del Sistema Nacional de Salud, es lo que estaba en el Código Orgánico de la Salud, que el gobierno de Moreno veta en su totalidad, en la prueba más irrefutable de, yo diría, hasta su falta de humanidad con respecto a tocar este tema tan sensible en plena época de pandemia. Los pretextos, las razones, entre comillas, que han dado los funcionarios del gobierno, que han tenido la cara de salir a hacer pública y a querer justificar la decisión del veto total, han sido básicamente que había fallas técnicas, que había deficiencias de carácter conceptual en la mayoría del articulado, que no se preveían temas que son importantísimos para el país, como por ejemplo el tema del genoma humano. Yo digo, ¿qué tan importante es el tema del genoma humano para el país? O inclusive el inefable ministro Ceballos de Salud, que no puede haber habido un ministro más desastroso en su gestión los últimos años, se atreve a decirnos a los ecuatorianos en nuestra cara que el Código Orgánico de la Salud se veta porque finalmente no decía lo que debía decir acerca de cómo manejar las pandemias. Quisiera yo preguntarle en la cara al ministro Ceballos si es que él tiene la más remota idea de cómo manejar una pandemia, y si es que él tiene la autoridad moral siquiera de decir que puede incluirse en un código orgánico de la salud que fue debatido durante 8 años prácticamente en la Asamblea Nacional, y entre el 2012 y el 2016 se invitaron a miles de personas vinculados con el sector de la salud, sectores médicos, sectores farmacéuticos, sectores importadores de medicamentos, sectores de activistas en favor de los derechos de niños, niñas y adolescentes, organizaciones de mujeres, académicos, etcétera. Es uno de los instrumentos legales, uno de los proyectos que más debate, que más inclusión de opiniones de distintos sectores tiene, para que venga la secretaria Pesante, la secretaria jurídica de la presidencia, para que venga Ceballos, hagan una pequeña rueda de prensa y digan simplemente, no, era un proyecto que técnicamente no estaba bien hecho y por lo tanto lo vetamos totalmente y lo mandamos al archivo durante un año más para que recién se vuelva a tratar.
Es como yo decía en alguna otra ocasión, es como que en este país, en estos años de morenismo, estamos empezando de cero cada día. Es como que todo lo que se hubiera hecho estuviera mal. Este gobierno se ha encargado de destruir lo que de alguna manera todavía persistía y que estaba medianamente bien. Entonces, me parece que esto es un atentado brutal contra los derechos, por ejemplo, de las mujeres y contra luchas históricas. Imaginémonos los ecuatorianos qué significa que avalemos simplemente con este veto total el que sigan muriendo mujeres porque no son atendidas por objeción de conciencia, por ejemplo, de parte de médicos que anteponen sus ideas o sus dogmas religiosos al juramento hipocrático. El año pasado murieron 122 mujeres en el Ecuador que no fueron atendidas o no fueron atendidas debidamente cuando estuvieron en emergencia obstétrica por temas de aborto en curso. Eso es lo que finalmente parecería ser que el gobierno de Moreno está pretendiendo hacer, que sigan muriendo. En este Código Orgánico de la Salud aparecían, por ejemplo, normas muy interesantes para la prevención, para políticas de prevención en salud, para el tratamiento, por ejemplo, de personas que tienen consumo de sustancias psicotrópicas o para el tratamiento de casos de suicidio. El año pasado, en un año, murieron en el Ecuador 809 personas, se suicidaron. No hay ninguna política de prevención en el caso de suicidio en el Ecuador, que tiene una tasa altísima de muertes. Y sin embargo, el gobierno, sin ningún empacho, hace tabla rasa de todas esas demandas y de todos esos derechos que hubieran podido mejorarse en su ejercicio si es que se aprobaba, aunque sea parcialmente, el Código Orgánico de la Salud, y lo veta totalmente. Este es el resultado de las presiones. Basta leer la carta que con fecha 27 de agosto envió al presidente Moreno el candidato banquero Guillermo Lasso, su aliado durante estos 4 casi años de gobierno, que le dijo que vete totalmente el proyecto y puso 2 ejemplos sacados de quién sabe dónde, 2 malos ejemplos. Uno referido al tema del aborto como emergencia obstétrica y el otro referido al tema de la identidad de género y la identidad sexual en el caso de adolescentes o de prepúberes. Esos 2 malos ejemplos, ejemplos absolutamente distorsionados, cómo es distorsionada esta ideología religiosa que plantea que finalmente las mujeres deben morir antes que salvar su vida si es que hay un aborto en curso. Estos argumentos de los grupos antiderechos, que pomposamente se llaman grupos pro vida, de la derecha religiosa ecuatoriana, de la derecha política ecuatoriana, finalmente están en esa carta, son los que primaron junto con seguramente otras negociaciones que, quien sabemos en el gobierno, desde el Ministerio de Gobierno realiza en la Asamblea Nacional, ahora que están en curso nuevamente, creo que 5 pedidos de juicio político para el ministro Martínez y varios pedidos de juicio político para la propia ministra Romo. Por lo tanto, yo creo que estamos viviendo la época más oscura de la política ecuatoriana durante los últimos años. Si es que había quejas con el gobierno anterior, efectivamente, de errores, de fallas y de actitudes que de alguna manera podían atentar contra lo que estaba en la propia Constitución que el gobierno anterior ayudó a aprobar, con este gobierno esto ha llegado a un nivel sin precedentes. Y por lo tanto, el veto total al Código Orgánico de la Salud implica que se quite de un tajo una serie de luchas históricas que las organizaciones de mujeres han hecho para inclusive incorporar los derechos sexuales y reproductivos como derechos básicos para la vida y para la dignidad de los seres humanos. Yo creo que este gobierno no podrá, los funcionarios mayores de este gobierno después cuando salgan, no podrán caminar por las calles, porque la indignación y el rechazo y el repudio que están produciendo con cada una de sus acciones no les dejará transitar libremente como otros sí pueden hacerlo. Muchas gracias, profesor. También recalcando que lo que usted se refería son los grupos de derecha conservadora. También leía no hace mucho un pronunciamiento de Esteban Torres, asambleísta del Partido Social Cristiano, que aplaudía el veto en torno al COS y también días atrás incentivaba que se movilicen para que las ferias taurinas vuelvan, ¿no? Son cosas que nos queda más que claro. Continuando, nos queda 15 minutos para comentar el escenario y el panorama político. Vemos que desde que finalizó el estado de excepción, el mismo lunes que se inauguraba la nueva normalidad,
se inauguró con movilizaciones sociales y así casi a diario. El día que se anunciaron los decretos del 1158, en la noche hicieron la movilización de las antorchas y así se han dado varias movilizaciones a nivel nacional, me atrevería a decir, y si no es así, al menos en Quito, de manera perenne, casi a diario. Igual hoy también las calles estuvieron llenas, el día de mañana también las calles van a estar llenas. Tenemos un presidente que tiene una aceptación del 11%, de acuerdo a datos de la CELAC, de hace un par de meses atrás. ¿Cuál es la perspectiva si es que, por ejemplo, el CNE negara la aceptación del binomio del señor Correa? Yo había mencionado antes que ya circuló este documento donde se pide autorización al Ministerio de Finanzas para fondos que impliquen la importación de dotación policial y militar para la represión en las calles. Ya hemos visto, no he ido en persona, pero han circulado un montón de fotos este último tiempo en redes sociales de cómo volvieron a acercar y volvieron a alambrar el centro histórico, prácticamente los alrededores del Palacio de Carondelet. Sigue en su puesto el ministro de Defensa que finalmente quiso imponer y finalmente no pudo, gracias a que hubo sectores conscientes en este país, no pudo imponer el reglamento para uso progresivo de la fuerza, que significaba una tácita autorización para que los militares salgan a las calles a reprimir la protesta social y puedan disparar a los manifestantes si así lo consideran. Desde ese punto de vista, creo que el gobierno sabe los efectos que tiene cada una de sus medidas y sabe que ahora que ya no puede alargar, que ya no existe estado de excepción y que prácticamente los niveles de indignación y de rechazo de la gente son de lo más pronunciados, de ese 11% del CELAC, habría que actualizarlo. Según otras encuestas, Lenin no llega al 4 o al 5% de aceptación. Creo que lo que se avecina va a ser un proceso de mucha turbulencia social. Agreguemos que estamos en época preelectoral prácticamente, o casi electoral. De aquí falta poquísimo, estarían faltando prácticamente 4 meses para las elecciones. Y agreguémosle que están echando todavía más gasolina a la hoguera cuando se escuchan estos rumores que yo decía de que una de las candidaturas que más opcionada estaba o está para entrar a la segunda vuelta, la candidatura del correísmo, podría ser dejada de lado, podría ser excluida en su calificación como definitiva. Desde ese punto de vista, yo creo que efectivamente el gobierno de Moreno ya lo que quiere hacer es reprimir a sangre y fuego, que fue lo que pasó en octubre del año pasado. En octubre del año pasado, con la medida que intentó hacer, que fue el primer zarpazo que dio el gobierno de Moreno, queriendo eliminar los subsidios de los combustibles, y que fue parado férreamente con la resistencia popular en las calles, protagonizada, liderada por el movimiento indígena, por sectores de pobladores urbanos, por organizaciones de jóvenes, por universitarios, etcétera. Creo que el gobierno de Moreno ahora dice: nos vamos a jugar el todo por el todo. Y finalmente vamos a irnos, si es que la gente sale a protestar, seremos todavía más represivos, habrá mayor violencia por parte de la policía, saldrán los militares de las calles y así pretenden terminar su mandato. Parece que no se acuerda Moreno de que en este país no hay que provocar demasiado al buey manso, como se dice, porque el buey es manso, pero cuando se lo provoca puede ser finalmente tornarse extremadamente violento e imparable. Acordémonos que 3 presidentes no pudieron terminar su mandato, y no porque falten pocos meses. Moreno tiene garantizada su estabilidad en Carondelet. Y, por supuesto, el momento en que él salga por la puerta de atrás o, no termine su mandato, va a caerle encima una cantidad enorme de procesos judiciales por todas las ilegalidades e inconstitucionales que ha realizado. Así que yo creo que todavía hay mucha tela por cortar. Avecino, preveo, quizás sea un tanto pesimista al respecto, que no hay la más mínima racionalidad en las actuaciones del gobierno de Moreno, que no va a primar una actitud moderada para decir: ya bajemos un poco la mano, demos un poco la rienda,
gente está con hambre, la gente está con necesidades de todo tipo, y ya no apretémosle tanto los cinturones a los sectores mayoritarios de la población, sino que ha primado esta sed de revancha, esta sed de venganza, ha primado este servilismo absoluto hacia lo que el Fondo Monetario Internacional le ha planteado, ha primado este amiguismo y esta complicidad con los sectores de las élites del país y los sectores de poder económico, y desde ese punto de vista yo ya no tengo absolutamente ninguna esperanza que en estos meses haya rectificación por parte del gobierno de Moreno, sino yo creo más bien todo lo contrario, que lo que va a haber es una profundización de las medidas de carácter antipopular que está tomando, que ha venido tomando estos últimos años, y que finalmente yo creo que van a desatar una respuesta social que no se sabe cuál puede ser el desenlace. Finalmente, profesor, en el contexto electoral se han escuchado ya varios analistas advertir que uno de los objetivos que tiene el gobierno como tal sería aplazar las elecciones o incluso cancelarlas. Diana Maín ya ha hecho el llamamiento a elecciones, pero hasta la fecha el Ministerio de Finanzas no ha otorgado los fondos. Entonces, si se tiene el llamamiento a elecciones, pero sin fondos, lastimosamente no se puede hacer nada. Y nos queda claro cuál es la posición del ministro de Economía y tenemos ya un precedente en el cual también ha estado vinculado estos sectores de política internacional globalizadores. Por ejemplo, el caso de Bolivia, en donde se aplazaron las elecciones pese a las revueltas sociales. Entonces, ¿cuál es su perspectiva frente al proceso electoral venidero? ¿Será que se aplaza? ¿Será que van a dar los presupuestos? ¿O será que tal vez tratan de enquistarse un par de meses más en el poder para tratar de cumplir todos los acuerdos con multilaterales y grupos económicos? ¿O en efecto se darán de la manera que sea las elecciones? Sebastián, todo es posible con el gobierno de Moreno. Ya no me asombra absolutamente nada. Han llegado a un nivel de cinismo que es totalmente inédito en este país. Ya como el presidente no significa nada para nadie, yo creo que están dispuestos a terminar haciendo cualquier cosa y sometiéndose a cualquiera de los dictámenes. Hasta ahora no se sabe, por ejemplo, cuál es el texto del último acuerdo que firmaron, qué implica adicionalmente. Y más allá de eso, en el año 2018, cuando firmaron la ley de fomento, la ley Productivo. no, financiero, me parece, Fomento fueron, productivo, la Trole 3. exactamente, fueron mucho más allá de lo que el Fondo Monetario les pidió. Es decir, este gobierno está dispuesto a ahondar, a profundizar la crisis mucho más allá de lo que inclusive la racionalidad neoliberal del Fondo Monetario Internacional le está pidiendo. Por lo tanto, digo yo, ya hubo la posición clara del vocal Verde Soto, el Consejo Nacional Electoral, cuando planteó que las elecciones, y repitió y repitió y repitió, no es sino un portavoz del candidato Lazo, repitió que las elecciones debían postergarse. Ya hay, se sabe que usted lo mencionó, hay la renuencia del ministro de Finanzas para entregar recursos que requiere el Consejo Nacional Electoral para garantizar unas elecciones donde precisamente puedan votar todas las personas en condiciones de bioseguridad, en condiciones de una votación informada. Desde ese punto de vista, no sería raro que aparezca algún, como queriendo contrarrestar quizá la protesta, el malestar social, por la eliminación quizá de alguna candidatura o por la situación que vive de indignación a la ciudadanía. No sería raro que ese sea el pretexto que finalmente tome el Consejo Nacional Electoral y diga que no hay condiciones objetivas para que las elecciones se den el 7 de febrero y prorrogue 2, 3 meses, igual, como usted lo dijo, Sebastián, lo que aconteció en Bolivia. Cuando hay gobiernos de talante autoritario como el que tenemos, Moreno no hace ningún caso a la Constitución, Moreno no hace ningún caso a la ley, Moreno ha cooptado todos los poderes, Moreno ha cooptado la Fiscalía, ha cooptado la Contraloría, ha cooptado el Consejo Nacional Electoral, si no lo ha cooptado, lo presiona a través de las armas que tiene, cuando no existe sino la peor Asamblea Nacional que hemos tenido en las últimas décadas, que no pinta absolutamente para nada y que finalmente se ha sometido de manera servil también a todo lo que el gobierno de Moreno ha querido en cuanto a leyes aprobadas. Tenemos una situación que es de desinstitucionalidad total en el país.
Por lo tanto, cuando se dan estos graves casos de desinstitucionalidad, lo que hay es una falta de gobernabilidad y lo que hay es la posibilidad de que cualquier cosa pase. Lamentablemente esa es la previsión que tengo yo y me apena mucho tener que hablar así del Ecuador, pero yo creo que estamos en el momento, en uno de los momentos más oscuros y caóticos de nuestra vida nacional los últimos años. Muchas gracias, profesor. Finalmente, para culminar este espacio, es clásico que en todos los espacios que nosotros organizamos pedimos un mensaje hacia la juventud ecuatoriana, hacia los estudiantes de la Universidad Central, que quizá por esa ausencia de presencia de las autoridades en torno a los conflictos sociales, no académicos, sino a los conflictos sociales y más aún cuando somos herederos de la universidad más antigua del Ecuador y que ha estado presente en innumerables revueltas, de innumerables procesos sociales, haciendo frente a todo este tipo de acciones en pro de los grupos económicos, de los más pudientes. Quisiera que, como Hernán Reyes, exprese su mensaje hacia la comunidad universitaria, estudiantil, hacia los jóvenes del Ecuador. Hacia los jóvenes ecuatorianos, hacia la comunidad estudiantil de la Central especialmente, nunca se olviden que están estudiando en una universidad pública. Estudiar en una universidad pública significa tener un compromiso para el país. Yo también estudié en esta universidad, en la gloriosa Universidad Central. Yo estudié de manera gratuita. La Universidad Central ha sido gratuita, es gratuita, seguirá siendo gratuita. Y desde ese punto de vista, no solo es el tema de la gratuidad de la educación, es el tema de la criticidad de la educación. En otras universidades privadas, finalmente, a veces está primero el interés por formar profesionales para el mercado que por formar profesionales que estén condolidos por la situación ecuatoriana. Por lo tanto, nadie le va a quitar a la juventud ecuatoriana, nadie le va a quitar a los estudiantes de la Central esas energías y esa fuerza para protestar cuando tienen que protestar, para cuestionar y criticar a quien sea cuando tienen que criticar, y desde ese punto de vista no deben sentirse amilanados por la pasividad, por el silencio, a ratos por la complicidad que algunos sectores tengan con respecto a la catastrófica situación que está viviendo el Ecuador. Seguiremos juntos en la lucha. Luchar por una educación pública de calidad y gratuita es una lucha de primer orden en este país y del futuro de este país. Y por lo tanto yo les exhorto, les conmino a todos esos jóvenes que finalmente ya han demostrado su valentía, su fortaleza anímica, personal, pasando situaciones muy graves en su familia, personales, muchos de ellos contagiados con COVID. Yo he tenido estudiantes ahora contagiados por COVID en todos los cursos que he dado y sin embargo han cumplido las tareas, han logrado, si es que no podían conectarse para las clases online, han logrado hacerlo luego posteriormente y ver la grabación y han cumplido con las tareas. Esa misma energía, ese mismo ánimo, esa misma fortaleza de espíritu, síganla poniendo en estas oscuras horas que vive el Ecuador y nos sentiremos identificados porque ese es el propio espíritu de la Universidad Central Ecuatoriana. Muchas gracias, profesor Hernán Reyes. Agradecemos a todos los y las conectadas que se dieron cita en esta noche. Recuerden que este noticiero central es un noticiero semanal que se transmitirá a través de la página de la FEUEUCE con la conducción de Sebastián Tamayo, mía, e invitaremos a ciertos académicos, profesores, analistas, para que nos ayuden a entrever los contextos de los hitos coyunturales que se marca semanalmente en torno al devenir de la política pública, del accionar y de la omisión incluso de las autoridades a nivel de la Universidad Central y a nivel del país. Estamos eternamente agradecidos, profesor Hernán Reyes, le agradecemos por su participación y hasta la siguiente semana. Un saludo y Muchas buenas gracias noches. a ustedes, Sebastián, un gusto y sigan adelante con este espacio que es extremadamente importante en las condiciones actuales. Muchas gracias, Hernán. Buenas noches con todos.